normas, independientemente de las leyes que aprueba el Congreso, como pueden ser los decretos u otras normas derivadas de ministerios, de secretarías, de subsecretarías, todas ellas conforman el gran conjunto de las normas y del derecho que existe en un país. ¿En qué medida esas normas se relacionan, van de la mano, concretan aspiraciones éticas? ¿Y en qué medida no? ¿Y qué sucede cuando una norma violenta algún principio ético que podemos tener nosotros, que podemos considerarlo arraigado dentro de nuestra concepción ética del mundo? Es decir, lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. En esta primera unidad, entonces, vamos a estar trabajando con la relación entre ética y derechos humanos y nos vamos a estar preguntando, más allá de qué son, ustedes entiendo que ya lo han visto, los derechos humanos como tales se fundamentan en la ética o tienen alguna otra fundamentación. Y en realidad cuando hablamos de fundamentaciones de derechos humanos, bueno, tenemos varias. Tenemos la fundamentación liberal, la repasamos rápidamente. La fundamentación liberal, aquella que toma por centro del interés social a la persona humana y que lo enfrenta con el Estado. Y entonces acá lo que cabe es afirmar la libertad de la persona humana y ciertos derechos que deben ser considerados inalienables, concepción liberal. Tenemos la concepción positivista, la que nos dice que los derechos humanos son tales simplemente porque el legislador eligió protegerlos y los elevó al rango de ley, y depende de la pirámide jurídica que cada Estado tenga, nos dirá qué tan alto es ese reconocimiento. Para los Estados que tienen la idea, el reconocimiento de los derechos humanos en su Constitución, ese reconocimiento y esa protección será mayúsculo. Para otros que no cuenten con esa protección dentro de su Constitución, bueno, tendrá un carácter importante, pero no supralegal, no superior al de la Constitución o igual al de la Constitución. En nuestro país, en Argentina, recordamos que dentro de la positividad de los derechos están reconocidos no solo en la Constitución Nacional, dentro del llamado bloque de constitucionalidad, sino que además la protección que Argentina reconoce de los derechos humanos es supraconstitucional, es decir, están protegidos al ser parte argentina del sistema de protección de derechos humanos establecido en América a través de la Comisión y la Corte Interamericana y en el marco de la Organización de Estados Americanos. Esa protección trasciende lo que puedan dar de protección y de asistencia a los órganos argentinos. Y en el caso de que cualquier organismo argentino, el Estado argentino o un tercero violenten nuestros derechos, vamos a tener siempre abierta la posibilidad de reclamar por fuera del sistema jurídico argentino, esto es, dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Primero denunciando el caso ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos entonces la fundamentación liberal, la fundamentación del derecho positivo o positivista. La tercera fundamentación es la fundamentación del derecho natural o ius naturalista o del ius naturalismo. Recuerden que el derecho natural es aquella teoría que es la más antigua, si se quiere, de las fundamentaciones del derecho, que se basa de manera muy simple en ciertos principios que son constantes a todas las sociedades, a todos los pueblos y en todas las épocas, sobre lo que es justo, la conciencia de justicia que tiene cada uno de nosotros. No necesitamos ser abogados para poder resolver un conflicto cuando este conflicto se nos presenta. Sabemos lo que es justo, sabemos lo que es injusto, sabemos cómo deben definirse, salvo que sea una materia muy complicada, obviamente, pero el hecho básico de poder distinguir entre lo que es justo y lo que es injusto, esa idea de ciertos principios constantes es lo que nutre al derecho natural. Y en este contexto, los partidarios del derecho natural o la justificación ius natural o ius naturalista de los derechos humanos, lo que nos dice es que los derechos humanos son el reconocimiento de esos principios constantes de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, volcado a normas. Por lo tanto,
en el caso en que el legislador interno no concrete ese principio de justicia, esto no quiere decir que el derecho no exista. El derecho de toda forma existe y lo que está sucediendo en ese Estado es simplemente una violación por omisión. El Estado no está reconociendo un derecho que ya existe desde antes, que existe desde cuándo antes, y desde que el ser humano es humano. A estas tres definiciones, que son definiciones, si se quiere, positivas de los derechos humanos, porque todas ellas promueven la existencia de los derechos, sea la liberal, sea la del derecho positivo, sea la establecida por el derecho natural, se contrapone una cuarta concepción, que es una suerte de concepción negatoria de los derechos humanos, que es relativista y que es materialista, y que se basa en la idea o en la afirmación. Es la tesis que utilizó el comunismo en sus diversas versiones, o el socialismo filocomunista en sus diversas versiones políticas, y es la tesis negatoria de los derechos humanos, o la tesis marxista, que entiende a los derechos humanos como una suerte de teoría occidental, nacida en Occidente. Obviamente se basa de ciertos hechos históricos que son absolutamente verdaderos. Los derechos humanos nacen en Occidente. La Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. Pero entonces la teoría marxista dice es una suerte de teoría occidental con la cual se quiere dominar a las otras culturas. Y acá unen la idea de los derechos humanos que nacen en Occidente con la idea de los derechos humanos como exclusivos de Occidente, entendiendo que junto con los derechos humanos, la sociedad que pretende que el resto del mundo se regule o respete ese tipo de derechos, lo que en realidad pretende, su finalidad última, es exportar su cultura y en definitiva cambiar las demás culturas por la cultura occidental, imponiendo ciertos principios, ciertas apreciaciones. Hay algo de verdad en estas situaciones, pero bueno, no es momento ahora de estar comentando las mismas, comentando las verdades. Alguien dijo también que las medias verdades son una mentira completa, cuando uno solamente comenta verdades a medias. Pero bueno, esto lo vamos a apreciar y no quiero mayormente incidir con una opinión personal. 4 fundamentaciones de los derechos humanos: la liberal, la positivista, la naturalista y la explicación o fundamentación negativa o marxista o de la cultura de los derechos humanos.